que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Vamos a empezar ahorita con una oración que sí los voy a necesitar esta noche, porque tanto que he hablado de los afanes de la vida y de los pensamientos de uno, y por andar con afanes se me quedó todas las notas de la clase de esta tarde en la casa. Pero en el nombre del Señor, mis hermanos, como quiera, vamos a aprender y a edificarnos de su santa palabra. Vamos a ir a Dios en oración, mis hermanos. Oremos. Padre celestial, Padre bendito, venimos ante ti esta tarde, Señor, para suplicarte perdón, Padre Santo, por todas nuestras ofensas. Sabemos que no solo físicamente, sino que también con el pensamiento te ofendemos a diario, Señor. Perdónanos nuestras iniquidades, Padre Santo. Haznos merecedores de tu santa gracia, Señor. Padre Santo, también venimos esta tarde y te suplicamos por nuestro hermano predicador Gregorio, Señor, que le sigas consolando por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y que pronto esté de vuelta acá con nosotros, que se le extraña, Señor. Sé con él en su regreso, Padre Santo, que tus ángeles acampen a su alrededor, y sé con la familia del hermano también, Señor, que tengan consolación. Padre Santo, en esta tarde te pedimos que seas nuestro huésped principal, Señor, que te quedes con nosotros para que recibas esta alabanza, Señor, que te traemos de todo corazón, y para que nos ilumines y que tu palabra penetre en nuestros corazones, Padre Santo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la clase es sobre los requisitos del apostolado. Y vamos a ver que la palabra apóstol es un mensajero o delegado enviado por Cristo. Y yo me voy a enfocar en esta clase en el apóstol, que viene siendo el apóstol menor, pero es el que más aportó a las Sagradas Escrituras, que fue el apóstol Pablo. Allá en Hechos 1, en el capítulo 22, nos dice los requisitos para ser apóstol. Y en estos requisitos, vamos a darle lectura. Alguien, no sé si de aquí esté familiarizado, ¿cuál era el principal requisito para ser apóstol del Señor Jesús? Si alguien sabe, aquí lo quiere compartir con nosotros, pues bienvenido. Bienvenida sea la enseñanza. Es que tenga mucha honestidad, que no sea dado al vino, que sea un hombre recto de corazón, que haya estado con él.
Sí. Bueno, allá en Hechos 1:22 nos dice que el de ese principal, mis hermanos, el requisito principal era haber estado con nuestro Señor Jesús desde el bautizo de Juan hasta que Él ascendió al cielo, que fueron 3 años. Ese era el requisito principal para ser apóstol. Entonces, vamos a darle lectura. Dice Hechos 1:22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí es lo que nos está diciendo exactamente. Después, mis hermanos, vemos que ya cuando Jesús asciende al cielo, solo habían quedado 11 apóstoles. Y pues ya me imagino que sí sabemos por qué, ¿verdad? Que solo quedaron 11 de los 12 que eran. Fue por causa de que Judas terminó su vida. Y aquí me vino una pregunta, mis hermanos, cuando preparaba esta clase y ahorita en camino. ¿Ustedes creen que si Judas traicionó al Señor, pero ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado? Sí, mucha gente dice que no, que ya estaba destinado, que tenía que ser así. Pues claro que Judas servía un propósito, pero Judas lo traicionó. Pero en una forma también los otros demás apóstoles lo traicionaron cuando lo crucificaron, cuando lo prendieron porque se desbalagaron, ¿verdad? Incluso Pedro lo negó 3 veces. Entonces, el único que estuvo al pie del cañón, como quien dice, hasta el último, fue Juan el Bautista. Entonces, a mí me da a pensar, y pues yo también me imagino pues que tenemos un Dios muy grande, ¿verdad? Muy misericordioso, que Él nos va a ver cuando nos arrepentimos de corazón. Entonces yo pienso que si Judas se hubiera arrepentido de corazón en lugar de terminar de su vida, en lugar de haber tenido ese pensamiento, ¿verdad? Pues yo me imagino que el Señor lo hubiera perdonado, porque de una forma u otra él ya había servido su propósito. Entonces, en el principio que estaba estudiando yo, que en el principio se miraba que para los requisitos para una sinagoga, no me voy a olvidar mucho, era de que tenían que ser 12 o más personas para que sean varones mayores de 13 años para que fuera considerada una sinagoga, que donde se reunían a alabar a nuestro Señor después de la esclavitud cuando fueron conquistados, ¿verdad? Los profetas, que fueron divididos, ¿verdad? Después de que, como estudiamos con el hermano, de la clase de que fueron cautivos por los babilonios, allá con Daniel, después de que salieron de cautividad, que se juntaron las 12 tribus nuevamente, fue cuando empezaron las sinagogas en esa época. Entonces, mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo vino a ser el apóstol número 13, y su nombre era Saulo de Tarso, pero se le llamaba Saulo porque Saulo de Tarso, porque era para los hebreos, era conocido como Saulo de Tarso. Después, ya cuando vino a predicar para los gentiles y para la demás gente, entonces ya fue llamado Pablo, por eso se le conocía como Pablo. Entonces, vemos allá en que tenía que completar los 12 después de que ascendió Jesús, ya cuando quedan los 11 apóstoles nomás. Nos dice allá en el capítulo de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, y en el capítulo 1, y en el versículo en el capítulo 22, perdón, en el capítulo del 23 al 26, continuando después de los requisitos, ahí en el 23 nos dice, y señalaron a 2, o sea que tenían que completar los 12, pero había dos hermanos, 2 apóstoles, 2 personas que cumplían el requisito para ser apóstoles. Entonces nos dice que dice, y señalaron a dos personas, dice, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y dice, y luego nos continúa diciendo ahí en el 24, dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vino a ser el 12. Pero después, allá cuando se le aparece en el camino de Damasco, que se le aparece el Señor a Pablo, lo llama para que siga, para que también esparza el evangelio. Entonces, Pablo, vamos a ver allá en Hechos 9, del 5 al 11, mis hermanos, acompáñenme a esta lectura. Discúlpenme porque estoy, ¿cómo se le dice? Improvisando con el teléfono y con las notas que me acordé. Allá en Hechos, sí, en Hechos 9, del 5 al 11, nos dice lo siguiente, mis hermanos. Dice, del 5 al 11 nos dice, fue cuando iba Pablo del camino a Damasco, ¿verdad? Y se le aparece el Señor. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni habló. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Este es el llamado de Pablo, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, mis hermanos, podemos ver que más adelante, allá en el versículo 15 del mismo capítulo, nos dice por qué fue Pablo llamado a este evangelio, por qué fue llamado por el Señor, por qué tenía que ser Pablo, por qué no pudo haber sido la otra persona que estaba calificada. Allá en el 9:15 nos dice en el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que Pablo más que nada fue escogido por la posición que él tenía, porque él podía llegar y hablar con los gentiles, con reyes, y él fue el escogido para llevarles la palabra del Señor a estas personas. Entonces, cuando Pablo, después del llamado, Pablo no sube a Jerusalén. Pablo se va por 3 años, lo vamos a ver un poquito más adelante, les doy la cita. Él se fue hasta Arabia y estuvo 3 años allá en Arabia. Pasó 3 años allá. Y él recibió todo lo del Señor Jesús, lo recibió lo recibió por revelación. Entonces, mis hermanos, Pablo cuando él venía predicando y venía predicando el evangelio, pero ya no venía predicándolo sobre la ley que aún estaban los judíos, porque allá en el primer siglo en la iglesia había hebreos, prosélitos y gentiles, y una persona
hebrea, pues quería decir que venía directamente del linaje de Abraham. Y los prosélitos, un prosélito es una persona que nomás va y se pone ahí en un lado, como quien dice. Por decir, si llega una persona aquí y que no sea miembro del cuerpo de Cristo, entonces esa persona dura mucho en la iglesia, ¿verdad? Y empieza a hacer actividades con los hermanos y todo. Entonces a esa persona nosotros le podemos llamar prosélito, que es lo que quiere decir que nomás vino y se puso, porque en realidad no es miembro de la iglesia, viene siendo un prosélito. Entonces eso es lo que significaba. Entonces había mucha gente de esta y que se había convertido, que se decían que eran cristianos, pero también vivían bajo la ley, hacían la ley. Entonces Pablo empezó a predicar que eran salvos por gracia, no por ley. Entonces, allá cuando él empieza a escribirle a las iglesias de Galatas y de Filipos, él da a entender y él es cuestionado, mis hermanos. Y lo vienen a cuestionar a ver si él era apóstol. Y fíjense que estas personas que lo empezaron a cuestionar tenían buen argumento, mis hermanos. Tenían un argumento muy bueno porque decían, bueno, si el primer requisito para que tú seas apóstol es que hayas andado 3 días con el Señor, ¿por qué tú te dices apóstol? Lo querían desacreditar porque decían, si desacreditamos a entonces no es cierto lo que dice. Lo mismo pasa ahora en la política, ¿verdad? Que cualquier candidato que salga en cualquier país, lo primero que se le hace es buscarle los trapos sucios, como se dice. A ver qué le agarras para desprestigiarlo y para quitarle puntos, para quitarle votos. Entonces, esto es lo que quisieron hacer con el apóstol Pablo, lo querían desprestigiar y esa era la cuestión. Decir, ¿por qué tú te dices, te llamas apóstol? ¿Con qué autoridad nos vienes a platicar eso? A decirnos que nos tenemos que olvidar de la ley y que ahora vamos a ser salvos por gracia, que ahora van a venir también los gentiles, que somos nosotros, y también, ¿por qué también ellos van a ser salvos si nosotros siempre hemos observado la ley de Moisés? Entonces, la ley del judaísmo, mis hermanos, la principal doctrina, el principal pilar de ellos era era la circuncisión, discúlpenme. El judaísmo era la circuncisión. Entonces, era como quien dice ahora el ID para entrar a una sinagoga o algo, ¿verdad? Sí, como aquí, que si vas a un club y eres mayor de edad, pues digo, que un club para mayor de edad tienes que enseñar el ID a ver si eres mayor de edad. Pues allá no, para entrar a una sinagoga, y si había duda y no lo conocían, pues yo me imagino que nomás se levantaban la nagua, ¿verdad? Para mostrar que eran judíos. Esa era la forma de identificarse de ellos. Entonces, mis hermanos, Pablo era judío, como vamos a leer más adelante, como él lo explica, pero a él se le atacó porque cómo era posible, ¿verdad? Que ellos, después de ser el pueblo escogido del Señor, cómo era posible que los demás que se habían añadido a la iglesia y que la salvación ya era para todos. Ellos no podían entender que la salvación era por gracia. Ellos creían que a fuerza tenía que ser por méritos. El méritos que hacían de obedecer la ley constantemente. Y entonces, mis hermanos, se le trató a él de desprestigiar. Disculpen un momento. Se le trató a él de desprestigiar, diciendo esto, que cómo era posible que él se llamaba a sí mismo apóstol, si él no estuvo los 3 años con el Señor, él vino después. Entonces ya vimos que él fue escogido para llevar el nombre del Señor a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y entonces dicen, bueno, dice Pablo, no estuve con él, ¿verdad? Él vino después. Digo, no estuve con él, pero sí recibí la enseñanza de él. Y es aquí donde más adelante podemos ver que él fue, que él era apóstol, pero porque a él le vino todo por revelación, porque él estuvo 3 años en Arabia y todo le fue revelado por el Señor Jesús.
Y hay un ejemplo muy claro allá en allá en el libro de Corintios, cuando habla sobre la cena del Señor, que él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que él lo había recibido de Cristo directamente. Él no estuvo presente ahí en la Pascua, pero él lo recibió. ¿Y de quién más que lo pudo haber recibido? Pues que del Señor Jesucristo, porque él lo llamó, y por eso fue Pablo, esos 3 años estuvo ausente en Arabia, porque no estuvo desde el bautizo, pero también sí estuvo 3 años con el Señor, ¿verdad? Que le estuvo trayendo revelaciones. Y hay otras citas que no las traigo, ¿verdad? Donde también habla de cosas que fueron reveladas por el Señor a él, que le habla cuando escribe a las otras iglesias. Entonces, estamos viendo, mis hermanos, como les decía, que esta gente pues no le convenía porque no le gustaba, ¿verdad? No, a nadie le va a querer, le gustaría que vengan y nos digan aquí. Si llegara alguien aquí y nos dijera, no, fíjate que está bien que crean la salvación, pero no tiene nada que ver con Cristo, la salvación viene directamente de Dios. Entonces nosotros ya habiendo estudiado y habiendo todo, va a decir, bueno, entonces todo lo que hice en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, ¿qué? O sea, había que entenderles a estas personas, ¿verdad? Que tenían buen argumento. Basados en la ley, ellos tenían un argumento con que pelear con Pablo. Entonces, mis hermanos, allá en Gálatas, vamos a ir allá al libro de Gálatas, en el capítulo 1, él nos dice cómo fue llamado, mis hermanos, y cómo se le dio la apostolía. Él no fue llamado por hombres. Allá en Gálatas, en el capítulo 1 y el versículo 1, nos dice Pablo, apóstol, fíjense mis hermanos, hasta está en paréntesis, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él aquí está empezando a escribirle a los Gálatas, que fue donde empezaron a cuestionarle, de ahí de Filipos, ¿verdad? De su apostolado. Y antes de que se me olvide, mis hermanos, una pequeña nota que estaba, que me hice, que no la traigo aquí, yo les quería preguntar a ustedes, si ya saben, ¿verdad? Yo lo estudié, pero si acaso alguno de ustedes sabe, ¿por quién fueron bautizados los apóstoles? ¿Por Juan? ¿O quién los bautizó? Yo estaba viendo notas, ¿verdad? Y eso es una pregunta para una clase futura, ¿verdad? De la explicación de quiénes fueron cuántos eran bautizados por Juan y cuántos bautizó Jesús. Aquí nos dice que Jesús le manda a Pablo que se bautice. Bueno, perdón, aquí en Gálatas no, ¿verdad? Pero en Hechos, cuando después del llamado sí le dice que se bautice. Y esa es una pregunta nomás que quería lanzar al aire, si alguno de ustedes tiene la respuesta, ¿verdad? Uno de ustedes que estudian la palabra, si ya saben, quiénes eran, o sea, quiénes eran los bautizados, por los apóstoles que fueron bautizados por Juan. Yo sé que eran 2. Y cómo recibieron los demás apóstoles, porque la Biblia nos enseña que para recibir el Espíritu Santo pues tenían que ser bautizados, aunque ellos después fueron bautizados también en el Espíritu. Pero bueno, esa era una pregunta nomás para una próxima clase. Pero aquí está diciéndonos el apóstol Pablo, mis hermanos, que él fue llamado por el Señor, directamente por Cristo, no se anduvo con mensajeros ni nada. El Señor se le apareció directamente a él y le dijo que quería lo que hiciera, y le dijo por qué él estaba llamando al ministerio, a ser apóstol. Y estamos viendo que lo llamó porque Pablo no era como decía uno, pues así como decía uno allá en el rancho, no era cualquier moco de pavo, o sea que estaba estudiado, el hombre sabía la escuela. Y después en su defensa él dice yo, o sea, ¿con quién estudió él, verdad? Entonces, mis hermanos, continuándole en su defensa, allá en Gálatas, en el capítulo 11 y en el versículo 2 dice, Gálatas 1, versículo 11 y 12, nos dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid,
Es que la Biblia tenía el otro. Pero en Gálatas 1, versículo 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Aquí él les está diciendo a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Gálata, ¿verdad? En esta carta no era nomás para una sola iglesia, sino para todas las congregaciones que había ahí en Gálatas. Y les está diciendo que él lo recibió directamente del Señor. Y se pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí es, mis hermanos, por lo que les comentaba anteriormente, que él estuvo con el Señor durante esos 3 años, no que caminó con él, ¿verdad? Sino que pues yo me imagino que estuvo como en un convento o algo, o como se le diría en aquel tiempo, tal vez en una sinagoga, reuniéndose, y el Señor le revelaba lo que él quería de él, ¿verdad? Del apóstol, de Pablo. Entonces, mis hermanos, pues ya vemos que les voy a dar la lectura allá en Gálatas del 15, Gálatas 1, del 15 al 24, continúa diciendo él, ¿verdad? Para su defensa. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que él no vino a los apóstoles y que le dijeran: oigan, instrúyanme, oren por mí, ni nada de eso, ¿verdad? Y él, como quien dice, él solito y el Señor nomás. Así fue como él aprendió lo que aprendió del Señor, porque él era una persona muy temida, como nos va a decir más adelante. Los cristianos le tenían miedo, porque pues él dice que incluso tomó las pertenencias de Esteban, ¿verdad? Que es el primer cristiano que está escrito en la Biblia, que murió, que fue apedreado, por anunciar en el Evangelio. Y Pablo fue parte de eso, porque él traía cartas de los sacerdotes, de los meros, y que le daban la autoridad para arrestar a los cristianos, y pues los mataban, ¿verdad? A muchos los mataban y luego los ponían como si fueran veladoras, los ponían en postes amarrados y los prendían para que alumbraran la ciudad de noche. Esta era la muerte que tenían los hermanos. Esto sí era sufrir por el Señor, como habíamos hablado anteriormente. Dice, continuando en el 16, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Continuando hasta el 24, nos dice en el 20, dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, él no lo conocían allá todavía, ¿verdad? No decían: ay, viene Pablo, escóndanse, porque antes mataba a cristianos. No lo conocían en realidad todavía. Después nos continúa diciendo, mis hermanos, en el 23 dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. O sea, que sí habían oído de él, pero no sabían que era él. Dice: ahora predica la fe la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. En el versículo 24, ¿verdad? De Gálatas 1. Y sí, mis hermanos, fue lo que sufrió el apóstol Pablo, que estaban, como quien dice, lo estaban queriendo desprestigiar. Y nosotros aquí en la iglesia, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado y de saber identificar estas situaciones, porque cuando una persona esté hablando verdaderamente lo que dice la palabra del Señor, tarde que temprano le van a llegar críticas, y le van a llegar críticas de las personas que no les parece, y a las personas que no les parezca, pues es porque seguramente
como quien dice, les cayó el saco de lo que se estaba hablando. Porque cuando uno se para aquí, mis hermanos, pues sí nos conocemos, ¿verdad? De nombre y cara y todo, pero yo no sé lo que traiga el hermano por dentro, ¿sí me entienden? O sea, nadie de los que nos paramos aquí sabemos que si alguno guarda un rencor, que si alguno le trae coraje a alguien. Entonces, así es la palabra del Señor, mis hermanos, como espada de dos filos, así va a llegar derechito. O sea que cuando alguien está acá enfrente presentándola, nosotros no sabemos, pero hay personas que no saben eso o no lo quieren entender y que muchas veces se van a molestar, ¿verdad? A veces puede hacer uno un comentario que no les parece y ahí en el Facebook le ponen la carita de diablito o así roja. Sí, ya me ha pasado, por eso les digo. Pero son personas que no, en realidad no. Le he tratado de ver a ver si ves la foto o algo para decirle, oiga, mi hermano, ¿en qué le ofendí? Para pedir disculpas, ¿verdad? Porque pues no estamos aquí para ofender a nadie. Entonces, no sabe uno, mis hermanos. Pero pues así es lo que lo estamos leyendo de aquí, ni modo que, como dicen, me la inventé yo en el aire lo que estoy hablando. Solo trato de dar ejemplos con la vida cotidiana de lo que se hablaba en la palabra. Entonces, mis hermanos, allá vamos a darle lectura. En Filipenses 3:2, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, si alguien lo tiene, mis hermanos, y le quiere dar lectura. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así es, mis hermanos. Aquí está diciendo Pablo, se refería a ellos, a los judíos. Aquí se está hablando, se está refiriendo a la ¿cómo se le dice? La que se me olvida, a la circuncisión, mis hermanos. Él está hablando aquí sobre la circuncisión, de que tengamos cuidado. Incluso les dice a esas personas que vienen, que nos quieran traer otra cosa, que aquí les está llamando perros, así de feo. O sea, tal vez uno diga, oye, pues qué fuerte palabra que se oye, pero aquí está, no crean para que van a decir, el hermano no dijo perro ni nada, porque hay personas, mis hermanos, que van a venir, dice, que incluso van a venir aquí en esta misma iglesia y tratarnos de poner otras doctrinas, que más adelante, después ahí en Gálatas también se refería el apóstol Pablo a estas doctrinas. Hay doctrinas diferentes, y no que sean bíblicas, sino que ellos les llaman doctrinas porque como lo sacaron de aquí de la Biblia y le están dando mala interpretación, por eso son diferentes. Un ejemplo que les voy a dar, yo estudio mucho un predicador que hace poco, este año completó 75 años de predicar la palabra, y es doctor, dice, es un americano, y me he edificado mucho con él. Pero la doctrina que él enseña a la iglesia de ellos es que cuando una persona es salva, no importa lo que hagas después, ya no pierdes la salvación. Esa es la doctrina que ellos enseñan. Entonces, mis hermanos, mucha gente, pues, les conviene mucho, ¿verdad? Porque, bueno, voy y me bautizo, creo en el Señor, y se va de tingo lilingo, como dicen, ¿verdad? A darle placer al cuerpo, o sea, hacer cosas que no son del Señor. Porque ellos ya creyeron lo que esta persona, que supuestamente es un doctor del evangelio y que ya sabe todo, y se van con eso, mis hermanos, se van con esa, para ellos ese es un evangelio. O sea, ellos predican el evangelio, pero lo predican de esa forma, de que no importa, porque dicen que cuando el Señor nos da algo, nos lo da para siempre y ya no te lo quita, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues ya me bauticé y ahora sí me voy al mundo, que al cabo ya cuando me muera voy a ir a la gloria. Pero también hablaba el apóstol Pablo de los falsos profetas, y es donde digo yo que cae aquí, y es una tristeza, ¿verdad? Ver una persona tan preparada como él, que tenga esos pensamientos y que los predique, pero es el evangelio que él predica, desde el que también habla en Gálatas el apóstol Pablo. Entonces lo que les quiero decir, mis hermanos, que puede venir alguien, y cuando venga alguien a enseñarnos doctrinas que no son de la palabra del Señor, a esas personas
son, también les podemos decir, como dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2, como perros. Porque es lo que estaban haciendo ellos. Querían a fuerza imponer la ley ya bajo el Nuevo Testamento, que era la gracia, ¿verdad? Que éramos salvos por gracia. Entonces, es palabra fuerte, mis hermanos, pero nos dice que nos guardamos de los malos obreros. ¿Y quién son los hermanos obreros? Los que traen otras doctrinas, que las sacan de la Biblia, pero que no son, las están usando para su propio beneficio, que no las están usando para convertir almas como se debe de ser. Ellos, está bien, creen que, o sea, no es tan importante el bautizo. O el evangelio que, como les digo, el ejemplo de este predicador también dice que si te paras y aceptas al Señor ahí donde estás, que ya eres salvo. Ya después, si te quieres bautizar, pues que es una opción que uno puede tomar, ¿verdad? Pero no lo pone como necesario. Entonces, lo malo de esto es que estas personas tienen demasiados oyentes, hermanos, ¿verdad? Muchos, miles. Y el de no me recuerdo muy bien, pero el programa de él se traduce en más de 50 idiomas. Entonces, imagínense la magnitud de lo que está enseñando y a cuántas personas le están llegando. Una persona que, como le digo, a mí me ha edificado mucho porque del que el Señor sabe de la Biblia, ¿verdad? Pero son esas cosas que ellos sacan, ¿verdad? Que las sacan, son textos que sacan de contextos, como decía el hermano Abel. Estos son textos que sacan de contextos como pretexto para hacer lo que les dé su gana, en otras palabras. Entonces, mis hermanos, aquí les está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos falsos profetas pueden venir a ser llamados así también. O sea, aquí, esta palabra que nos dice aquí como perros, pueden ser predicadores, hermanos, cualquier cosa que venga a predicar en contra del Señor, se le está refiriendo aquí como un animal de estos, ¿verdad? A lo mejor insultamos al pobre animal, pero pues ya se le va a hacer. Y así es, mis hermanos. Entonces, dice el apóstol Pablo, pues que él estudió ya para que le dejaran de cuestionar, ¿verdad? No fue suficiente lo que él predicara por el evangelio ni nada. Él para demostrar que él era apóstol, tuvo que sacar su currículum. Como quien dicen, tuvo que sacar su carta de trabajo, de dónde venía. Dice, yo apóstol. Dice, yo Pablo apóstol. Discúlpenme que no les puedo dar las citas, se las debo. Pero dice que fue circuncidado al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día. O sea, que él era judío por ley. O sea, yo obedecí la ley. Siempre lo obedeció al pie de la letra. Filipenses 3:5. Sí, mi hermano. Muchas gracias. Sí, aquí en Filipenses 3:5 me acordé que más adelante en el mismo Filipenses era lo que traía para cerrar. Sí, nos dice eso, mis hermanos. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Y esto es como quien dice su currículum, mi hermano, ¿verdad? No traigo los de... bueno, creo que aquí en Filipenses también, que él estudió con Gamaliel. Entonces él vino, o sea, estudió la ley bajo este profesor que era una eminencia en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces no fue suficiente el predicarles el evangelio. Ellos le vinieron a aceptar ya como apóstol hasta que él da su carta de recomendación, hasta que dice, no, yo soy judío de los judíos y estudié con fulano de tal y hice esto y les consta que yo los perseguía para matarlos a los cristianos. Entonces eso lamentablemente, bueno, gracias a Dios que fue algo que nos ayudó a nosotros, ¿verdad? Que se le cuestionara a Pablo, que nos ayudó a nosotros para entender cómo es que vino el ser apóstol, porque si no lo hubieran cuestionado, no hubiéramos sabido todas estas cosas que sabemos de él, ¿verdad?
que él lo recibió por revelación del Señor. Su apostolado fue por revelación del Señor, porque así fue llamado. Y el Señor le dijo, ¿para qué lo quería? Dijo, para que te vayas con los de caché, como quien dicen, y les hables de mí, para que entiendan. Y pues así fue, mis hermanos, que él fue cuestionado y ya por los hermanos de Filipo, ¿verdad? Por los cristianos de Filipo también. Y fue muy, fue algo de que aprendimos, fue lo que aprendí. Y nuevamente, mis hermanos, les pido disculpas porque se me olvidó todo el trabajo en mi casa por los afanes de la vida. Este es un ejemplo nomás que para que vean que, como dice el dicho, hasta las mejores familias pasa. O sea, que sí, no me acordé hasta que venía, y si me hubiera regresado no hubiera llegado a tiempo por las notas. Pero yo espero, mis hermanos, que les haya servido de beneficio esto. Si ustedes no lo sabían, para mí esto es algo nuevo. Yo no sabía que habían cuestionado a Pablo y que le querían desprestigiar, ¿verdad? Pero pues esos son actos de Satanás, ¿verdad? Que no quería, porque imagínense, si lo hubieran desprestigiado, pues no servía nada de todo lo que había escrito. O sea, no viéramos nosotros, no tuviéramos todas las cartas que escribió y todos los ejemplos. Y así como él recibió por revelación el llamado de Jesús, pues el llamado más bonito para mí del Señor es ese, que cuando Él se revela en nosotros, ¿verdad? Que nos da que nos inspira y que permite que su Santo Espíritu penetre en nosotros. Pues para mí también ese es un ejemplo de revelación que hay en estos tiempos. Por eso se bautiza uno, ¿verdad? Y viene al Señor porque quiere saber, siente la necesidad. Y esa es una revelación como la que recibió el apóstol Pablo. Y por eso sí, que él les comprobó que no fue, que claro que él no anduvo con el Señor esos 3 años, pero que él estuvo recibiendo las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, mis hermanos, que les haya sido de edificación, y como digo, disculpen nuevamente porque se me olvidó todas las notas, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias.